Fuertes y bendiciones, mis queridos amigos, donde quiera que estén, que el Todopoderoso me los bendiga hoy, mañana y por la eternidad en sus vidas. Así es que vamos a hablar un tema ahorita muy importante, muy hermoso, y es muy bonito aprender un poquito de lo que las escrituras nos dicen y no de lo que alguien piensa o tomando o recibiendo ideologías de otra persona y no de la Biblia. Porque muchas veces nosotros basamos nuestra crítica en base a lo que hemos aprendido de alguien y no de la palabra de Dios. Hoy te quiero hablar sobre el tema muy criticado. Quizás no te voy a hablar del diezmo, porque también es un tema muy criticado. Pero te quiero hablar de los pastores. Muchos hemos escuchado que por qué los pastores no trabajan, que por qué los pastores comen de la costilla de la gente o de los fieles. Hemos escuchado una infinidad de veces. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos enseña la Biblia? Que si los pastores tienen que trabajar en un trabajo que no sea ministrar la iglesia, o es un trabajo también estar en un ministerio. Hoy en día, si vamos a escuchar, ¿cuánta gente no han dicho que ellos son aquí, que allá, que ellos son un sinvergüenza y no sé cuándo? ¿Cuántas críticas no se llevan los pastores hoy en día? Pero queremos ver en base a la palabra de Dios. Dios respalda a los pastores que no trabajan en un trabajo secular o un trabajo afuera de lo que ellos están haciendo en el ministerio, o no respalda. La Biblia es bien clara. La Biblia nos enseña bien. Y cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta de una realidad y no de lo que otros han dicho, que los pastores son así o son asá. Hoy te digo, Jesús mismo envía a sus 12 apóstoles a la misión. Porque déjame decirles, antes de desarrollar un poquito mejor este tema, ser un misionero, ser un pastor o ser un hombre siervo de Dios, eso también cuenta como un trabajo. Es más, en tu casa, cuando tú le dices a tus hijos, hágame esto o lo otro, eso es un trabajo que tú le estás poniendo. Es un trabajo. Y ese niño joven merece su alimento porque hizo tal trabajo tuyo, o no merece. Claro que sí se merece. Claro que sí merece comer. Claro que sí merece que le demos de comer porque nos está ayudando a hacer nuestro trabajo. Asimismo también, cuando Jesucristo le dice a sus 12 apóstoles que vayan, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 10. Dice en el versículo 10, aunque aquí dice, vamos a leer un poquito el versículo 9. El 9 dice, no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de nada, ni de plata, ni siquiera de cobre. Versículo 10 dice, no lleven bolsas de viaje, con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen merecen que se les dé alimento. Jesús mismo lo dice a sus
discípulos, a sus apóstoles: no lleven nada, no lleven absolutamente nada, porque a ustedes les van a dar de comer. Ustedes tendrán comida, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 11 nos dicen: cada vez que entren en una ciudad o en una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Cuando entren en el hogar, bendíganlo, dice. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Y si no, si no lo es, retiren la bendición. Aquí Jesús está dando algo como que podríamos decir fue muy fuerte, porque le dijo él a sus discípulos: vayan en tal lugar, no lleven nada, y busquen una persona digna donde pasar la noche o donde ustedes van a vivir esos días o ese día o esos días. Y ustedes coman todo lo que les den y bendígalos. Pero si ellos no aceptan, pues no. Aquí está claro. Aquí Jesús dice que el siervo, el ministro, el apóstol, el discípulo de Jesús, se merece que le den su alimento, porque es un trabajo. Ahora vamos en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 7. ¿Qué nos dice Lucas? Vamos a estar viendo la palabra de Dios para estar bien de lo que estamos haciendo. Aquí también Jesús habla cuando envía a sus 12, cuando envía a sus 72 mensajeros. En el versículo 7, dice: no cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den, y no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Aquí está más claro. Jesús dice, y Él lo ha dicho: vayan y lo que les den van a comer. Y dice, ¿verdad? Porque los que trabajan merecen recibir su salario. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos siempre en controversias? Siempre estamos criticando a los siervos del Señor. Y aquí no vamos a hablar solamente pastores. Todo aquel que sirve al Señor, todo aquel que está haciendo la obra de Dios, merece ser recibido con una bendición. Merece que le demos su alimento, porque ese es su trabajo, esa es la labor espiritual que Dios le mandó a hacer. Ahora bien, si Jesús le dice a sus discípulos, a sus 72 mensajeros, ahora nosotros, o ahora aquellos que están enfrente de un grupo de personas o enfrente de una asamblea, dándoles alimento espiritual, o su trabajo es llenarnos espiritualmente la palabra de Dios, ¿qué merecen ellos? ¿No merecen ser respetados? ¿No merecen que le demos de lo que Dios nos ha dado? Yo pienso que sí se lo merecen,
Porque aquí la escritura nos dice, y no cualquier apóstol lo dice, nuestro Señor Jesucristo lo dice, que ellos o que ustedes son dignos de su salario, son dignos de recibir de lo que la gente le da. Y nosotros damos de lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros damos en agradecimiento. Ahora bien, dice, eso fue en el versículo 7. En el versículo 8, vamos a entrar ahorita en Primera de Corintios capítulo 9. Capítulo 9, versículo 9. Es muy hermoso esto. Y ojalá que nosotros aprendamos un poco y aprendamos a reconocer que es una labor, que es un trabajo que Dios ha puesto en las manos de aquellos hombres, de aquellas mujeres que dicen, sí, yo lo haré, sí, aquí estoy. Porque cuando uno acepta ese trabajo que Dios le pone en nuestras manos, dejamos hacer aquellas cosas que no es la labor o el trabajo de Dios. Por ejemplo, si tu patrón te dice, haz este trabajo, porque ese trabajo tú lo vas a hacer. Aunque tengas otras cosas que hacer, pero si el patrón te dijo que vas a hacer tal trabajo y ese trabajo vas a hacer. Entonces los siervos de Dios, todo hombre que sirve a Dios, deja de hacer otras cosas para hacer el trabajo que el Señor le ha mandado hacer. Y esa persona es digno de recibir de lo que el pueblo le pueda dar. En el 1 de Corintios capítulo 9, versículo 9 al 11 lo vamos a leer y es muy bonito también. Aquí Pablo nos habla muy claro sobre este asunto. Dice en el versículo, vamos a leer en el versículo 7. ¿Qué soldado tiene que pagar su propio gasto? ¿O qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuide de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? En el versículo 7 es muy bonito. Vamos a volver a repetir el 7 para que se nos quede. Porque esto también a mí me enseña, no solo a ti, sino que a mí también dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de sus frutos? ¿A qué pastor que cuida de sus rebaños de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Expresó meramente una opinión humana. ¿O dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para no impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en un buey cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puede esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho
a que nos sostengan, pero nunca hemos valido de ese derecho. Preferimos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Pablo nos está diciendo, todo aquel que siembra tiene derecho de comer de sus frutos. Si aún el buey que está trillando, él tiene derecho de comer de lo que está haciendo. Aquí hay una ley, dice, que yo lo puedo hacer, sin embargo no lo quiero hacer yo. No es porque no es permitido, sino que simplemente yo no lo quiero hacer, dijo Pablo. Pero todo aquel que está sirviendo tiene derecho, como dice en el versículo 11, dice, y que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes. ¿No tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Eso dice Pablo. Claro que tenemos derecho. Claro que un pastor o un ministro del Señor merece ser sustentado por el pueblo de Dios. Merece recibir. Claro que sí. Pero muchas veces nosotros comenzamos a cuestionar, a decir tantas cosas, pero no vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Vamos al último versículo de la Biblia. Bueno, al último versículo que tengo aquí. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Lo vamos a leer. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedir que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. ¿Qué vamos a hacer con estos pasajes? ¿Los vamos a borrar? ¿Vamos a eliminar las palabras de Jesús? Para poder darle con todo a los siervos del Señor. ¿O qué hacemos con eso? Mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a veces nosotros nos adelantamos decir cosas que no hemos visto en realidad si la Biblia lo respalda o no lo respalda. Pero yo pienso en esta hora, así como hemos visto estos versículos de la Biblia, tengamos conciencia. Y cuando alguien diga de un siervo de Dios que nada más está comiendo de lo que el pueblo le da, déjame decirles que ustedes van a responder, hay base bíblica donde dice que sí podemos darle. Pero una cosa sí les digo también, y esto va por último. Todo aquel hombre, aquel siervo, aquella sierva de Dios que está haciendo la obra bien y que se esfuerza, tiene derecho. Porque también hay quienes que nada más están usando la palabra de Dios para sacar dinero al pueblo. Eso también nosotros tenemos que ver. Por eso es importante, nuevamente, hay que ir a las escrituras y ver y analizar el trabajo de un siervo de Dios. Si lo está haciendo bien como la escritura lo dice, nosotros le podemos dar. Pero si no lo está haciendo bien como la escritura lo dice, no podemos hacer eso. Todo hombre, toda mujer que está en el servicio de Dios, sí puede, es digno de recibir. Obviamente, cuando ese siervo, sierva, está tiempo completo en el ministerio, porque ese es su trabajo, sí tiene derecho.
Pero aquel que está sirviendo una vez o dos veces por semana, pues eso no, porque está trabajando en otro lado, tampoco le vamos a dar así, sino que toda aquella persona, siervo del Señor, el que está sirviendo tiempo completo, sí se merece. Por lo tanto, los pastores son dignos de recibir su alimento, son dignos de recibir la ofrenda, son dignos de recibir de lo que nace en el corazón del pueblo. No solamente pastores, como vuelvo a repetir, no solamente pastores. Todo hombre o mujer tiene que recibir lo que se merece si está sirviendo al 100% en la iglesia, tiempo completo. Así es que mis queridos amigos, amigas en Cristo Jesús, a veces no nos gusta esto, pero la Biblia nos dice, y si la Biblia nos dice, si somos obedientes, lo hacemos, y si no, dejamos de hacer. Hoy te digo, Dios está contigo, y no juzguemos antes, sin saber o no conocer el trabajo de un siervo del Señor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga donde quiera que estés, que la multiplicación del Todopoderoso caiga en tu casa, que te llene de bendiciones. Y si te gustó este video, compártelo. No sin antes también, suscríbete a mi canal. Siempre subo videos. Y también me puedes encontrar en Facebook, en Instagram. En Facebook, como la página que tengo ahí, se llama abretucorazon.tv. En inglés, aunque no lo sé pronunciar bien, pero dice Open Your Heart o yourheart.tv. Ahí también puedes ver. Que Dios te bendiga hoy, mañana y por la eternidad. Amén.